Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Bogotá, Distrito Capital, María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda la mesa de la hora de la verdad. Bueno, como no lo vimos porque no estábamos presentes y si hubiéramos querido ir tampoco nos hubieran dejado entrar porque las barras son muy estrechas. Cuéntenos qué fue lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes cuando dieron un golpe de Estado. Estamos, como dirían los franceses en la Revolución hors la loi, fuera de la ley, fuera de la constituyente, fuera de todo. Estamos por fuera del derecho, estamos en la nada. ¿Cómo fue aquello, doctora María Fernanda Cabal? Pues fue una jornada muy extensa, fueron yo creo que 10 horas o más, donde obviamente el gobierno entra con todo su circo, porque el gobierno le gusta ir con su séquito. Allá estaba el ministro de Agricultura, el viceministro de Agricultura, en fin, todos los asesores, estaba el ministro Cristo, con los viceministros, llega el gobierno como cuando llegan y se toman un pueblo, y entonces finalmente son espectáculos que después del Teatro Colón siguen siendo circenses. Nada les importa, nada los detiene. Las primeras intervenciones, obviamente, Humberto de la Calle repitiendo. Yo creo que las personas cuando se dicen mentiras se las terminan creyendo. Entre las cosas que dijo, que después yo le repliqué cuando tuve la oportunidad de intervenir, que me gustaría que lo vieran en algún momento, yo se los envío, es que él sí quería ver ya a los miembros de la FARC, a los líderes de la FARC en el Congreso, debatiendo, deliberando. Entonces, toda esta parafernalia para simplemente sentir que no tienen ninguna responsabilidad de nada. Los grandes criminales de lesa humanidad llegarán campeándose. Como la frase que yo dije que aterrorizó a muchos, que ¿cómo les vamos a decir? ¿Honorable terrorista o honorable exterrorista? Porque es que los muertos no reviven, doctor Londoño. El día que los muertos revivan, pues se les quita el adjetivo. Y él seguía hablando, y lo mismo de siempre. Después Sergio Jaramillo con su historia también idéntica a la que ha contado, a la que cuenta en Senado. Y después ya se le dio paso al doctor Ordóñez, que también habló muy bien. Me perdona una pregunta. Sí. ¿Sergio Jaramillo habló en español o en ruso? Sergio Jaramillo repitió lo mismo que repite siempre, ¿no? ¿Pero en español o en ruso? No, pues en español, pero es que al final el contenido de lo que dice, a mí hay algo que me sofoca y me molesta de la gente. Yo entiendo a la juventud cuando en el transcurso de su vida comete errores, incluso ponen en riesgo su vida cuando toman trago, cuando manejan rápido, cuando dicen mentiras, porque todos dijimos mentiras cuando éramos jóvenes. Pero cuando la persona ya pasa de cierta edad, yo le digo, de verdad, yo no sé si es que es el carácter que tengo yo de defender principios, pero la mentira en el adulto me parece tan despreciable, y en los políticos es mucho más notoria, porque además es con menos vergüenza. Es como si el haber perdido la vergüenza fuera la esencia del político y del hacer de la política en Colombia. Por eso es que pierden el respeto. Son mentiras tras mentiras tras mentiras, pero le están diciendo mentiras a un auditorio muy grande. Y en ese auditorio muy grande que es la Cámara de Representantes, a nadie le importa. Entonces, le contaba que primero habló Humberto de la Calle, después Sergio Jaramillo, después dieron las palabras a unos representantes del no, unos del sí. Oscar Iván Zuluaga estuvo magnífico, el procurador Ordóñez estuvo magnífico, pero obviamente lo esperaban los representantes de la izquierda y de la extrema izquierda, como siempre, en su anarquía, en su desorden, en su capacidad de, siendo una gran minoría, de distorsionar las reglas de juego con una pancarta grosera, solo para llamar la atención, porque no tienen argumentos. El argumento es lo mismo que llevamos oyendo desde hace 6 años. ¡Qué tedio! El derecho fundamental a la paz por encima de todo. Y yo que he visto tantas tragedias, historias de víctimas, pensar que la justicia no vale nada, sabiendo que en este país la gran tragedia es la ausencia de justicia.
Pero toda esta cantidad de personajes, finalmente, cuando ya los partidos hablaron, todos decían lo mismo y aplaudían lo mismo y defendían su posición de poder refrendar y defendían su posición, todos con la mentira de que es un nuevo acuerdo, porque repiten como loros que es un nuevo acuerdo, cuando sabemos que no lo es, que groseramente lo que le hicieron fue un maquillaje, que quedó peor, como dijo Jaime Castro, recién salieron las 310 páginas, ¿no? Porque es que además, cuando uno tiene este tipo de asesores, entre los españoles, que usted recordará, doctor Londoño, que son especialistas en torcer el derecho y en el derecho de los demás países. Todos estos españoles que recibimos exportados, herencia de la Guerra Civil Española del 39, todos estos españoles que lo que han hecho es hacer daño en el mundo. Acuérdese que la Constitución de Bolivia la hizo un español. El jefe de la Unidad de Restitución de Tierras en Venezuela, que invade las tierras, es un vasco de la ETA. Y aquí Enrique Santiago, pues ustedes ya vieron que recibimos la herencia de un personaje que trabaja para un miembro del G2 cubano, coronel, importante, y todos estos son los que vienen a contaminar el ya de por sí torcido derecho que tenemos en Colombia. Entonces uno ve, y es una pantomima, estar en el Congreso y ver la justificación de lo injustificable, repetida 1000 veces, solo para agradar al gobierno, que es el que manda. Uno concluye que la separación de poderes ya no existe, aquí hay una dictadura. Nosotros en muy poco tiempo veremos lo que está viviendo Venezuela, porque las Cortes, vamos a ver qué sucede en la Corte Constitucional si finalmente no logran cooptar los votos de la ponencia de la doctora Calle, que finalmente lo que hizo fue ser coherente con su posición anterior. Pero el Consejo de Estado salir de una vez a replicar cómo hace de daño la opinión en política de las altas cortes. Si entendieran la magistralidad o entendieran la dignidad de su cargo, se dedicarían a hacer lo que sus funciones les prevén. No hagan más. En los países desarrollados, las cortes no se entremeten en política sino para decir aquí no, porque viola la Constitución y viola la ley. En Colombia se volvió un circo. Ahí también participan las cortes. Conclusión. Aquí el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ya no existen, están mezclados, porque la obsesión de Juan Manuel Santos, con un proceso de paz que sabemos que es un pacto de élites, como lo repetí ayer, es un pacto de élites, donde Colombia se la rifaron, y donde el gran país nacional, gran país que se expresó libremente el 2 de octubre, doctor Londoño, independiente con el sí, con el no, se expresó libremente y ganó el no. Y esa voz sagrada del pueblo la está desconociendo hoy un Congreso que se cree con derecho a un derecho que no tiene. Y eso se lo tienen que cobrar los electores. Si el ciudadano no entiende y no alcanza a leer la dimensión de los tiempos, de lo que está pasando en el mundo, doctor Londoño, traigo esta colación porque todo está hilvanado. El Brexit, que muchas personas no han entendido la dimensión del Brexit, yo la entendí, porque yo viajo todos los febreros a la Convención Conservadora en Washington y ahí tenían un stand. Los ingleses se cansaron de pagar a la burocracia de la Unión Europea para sus programas socialistas. Se cansaron. Después del Brexit vino Trump. Y después del Brexit vino el no. Y después del no vino Trump. Y ya veremos cómo se mueven, para que ustedes sigan atentos a las elecciones de Holanda, de Francia, de Alemania y de Italia. La gente se agotó de toda esta parafernalia progresista agotadora, se agotó de los Santos, de los Obamas, de aplaudir el crimen, de aplaudir a los Castro, se agotó y el católico está fastidiado de las posturas del Papa Francisco. Por favor, respeten principios, que es la única base fundamental de una sociedad sana y civilizada. Usted construye la ley con base en la costumbre, y ahí también se forma la moral. No nos digan qué es bueno lo que es malo. La gente que salió a votar libremente y ganó el no tenía muy claro eso. Muchos del sí simplemente sueñan con la paz, como los jóvenes que no tienen ni idea de lo que significa la mentalidad revolucionaria. Y si el elector de hoy en día no tiene la lectura de los tiempos, donde ya los medios de comunicación tendenciosos
no sirvieron para influir las elecciones, donde los analistas políticos quedaron pifiados, donde las encuestadoras están mandadas a recoger, porque esa opinión hoy es más consciente y usa las redes sociales, que es un espacio de libertad que tenemos que defender. No lo podemos perder y no nos lo podemos dejar quitar, porque ese cuarto poder ya hoy no existe. Ya perdieron por mentirosos, por antiéticos, por inmorales, por engañadores, por tener agenda escondida. Si el elector hoy en Colombia entiende que en el 2018 salvamos esta patria, votando a conciencia y rechazando a quienes aplauden lo que es despreciable, a quienes maquillan con sus lenguajes y sus argumentos una paz que lo que está dejando es miles de víctimas que con su frustración ven cómo las cuotas de sangre miden las curules del Congreso, cómo las víctimas de las FARC son víctimas de tercera categoría, como lo dije ayer, porque aquí matar para vivir mejor es el lema de ellos, y aquí el derecho fundamental a la rebelión es su excusa macabra. Yo invito a todos los oyentes a que libremente voten por la gente que de verdad defiende esta patria, no por los que engordan sus billeteras y los que aplauden la maldad disfrazada de paloma. Representante María Fernanda Cabal, sus palabras quedarán grabadas en nuestra memoria, no las vamos a olvidar. Lo que hizo, lo que terminó de hacer ayer el Congreso de la República con el debate, póngalo entre comillas, en la Cámara de Representantes, donde a manera de proposición cambiaron la Constitución, la ley, la manera de vivir los colombianos, le dieron paso a los criminales para que lleguen al Congreso de la República, hicieron una reforma agraria como nunca se ha hecho en la vida de Colombia, acabaron con el combate contra la droga para que la droga siga siendo ama y señora de la economía, de las costumbres de la sociedad colombiana. Cambiaron todo el régimen político, regional, territorial del país. Lo cambiaron todo en unas horas de conversación que siguieron a 6 años de que se urdiera la trama de esta rebelión que respalda la rebelión de las armas. Ahí están rindiéndole tributo a Fidel Castro y diciendo que Colombia no estará eternamente agradecida con Cuba. Lo dijo la canciller representante. Usted en medio del debate sí logró escuchar a la canciller de Colombia diciendo que Colombia estará eternamente agradecida con Fidel Castro por los muertos del 9 de abril, por los muertos de la violencia, por los muertos que causaron las FARC, el ELN, el EPL, los bandoleros, el M-19, todos los que se armaron en Cuba. ¿Logró escuchar eso? Uy, no, por supuesto que no. A quien vi que obviamente sabemos que ha sido parte de todo este andamiaje bien inclinado al tema del socialismo y que hoy desde UNASUR representa la cabeza del Foro de Sao Paulo, que es Ernesto Samper, el quien fuera presidente con el dinero de la mafia de los Rodríguez Orejuela, pues los trinos de él eran espantosos, aplaudiendo y agradeciéndole a Fidel Castro por la libertad. Cuando uno tiene esa forma de ver la realidad invertida, que es lo que yo he llamado varias veces en su programa Inversión Revolucionaria, pues uno es parte de eso, y lo que sufre es de una enfermedad. Cuando uno ve las cosas al revés, tiene una patología. Lo que sí me extraña es María Ángela Holguín, con quien yo estudié en la universidad, fue compañera mía, que ya el transborde ideológico o los intereses personales llegaron hasta ese punto. No tienen ni siquiera respeto por el dolor que ha causado una dictadura como la de los Castro. Por favor, tenga un poco de reato, no aplauda a criminales, o que lo hagan, nos hacen un favor, doctor Londoño, ¿sabe? En medio de esto es mejor que se hayan quitado la máscara y que la gente los vea de frente. Sí, señora. Estamos pues ante un hecho. Nos dieron un golpe de Estado. El país en este momento no tiene instituciones. La Constitución Política de Colombia tiene los artículos que hoy tiene, más 310 páginas de basura, redactadas por Enrique Santiago y por sus amigos. No hemos podido saber a qué precio, ¿no?
¿Cuánto se le pagó a Santiago? Ese no da puntada sin dedal. Eso es enriqueciéndose fabulosamente. Santiago y sus amigos, colombianos y no colombianos, ¿cuánto cobraron? ¿Cuánto le costó eso a la nación? Están hablando de centenares de millones de dólares que pagó Colombia por la farsa de Cuba. Esa farsa de Cuba terminó ayer entregándole el país a estos bandidos, canallas, sinvergüenzas que ayer mismo volaron un oleoducto, para que no se nos olvide lo que son. Que siguen con los secuestrados, las FARC no devuelven los niños, las FARC no hablan de los centenares de secuestrados por los que les están preguntando, siguen con el país lleno de minas antipersonas, donde más de 200 colombianos en el año, es decir, prácticamente uno cada 2 días, pierde sus piernas, pierde sus brazos, pierde sus ojos, y aquí nadie lo nota y a nadie le importa. Son los asesinos en el poder, sin hacer acto de contrición. Hacen unos puramente ficticios para efectos publicitarios, pero cuando uno tiene que hacer un acto de contrición, tiene que reparar los daños que ha causado. El primero, el secuestro de los niños y de las niñas. ¿Cuándo los devuelven? Nunca lo sabremos. Esos niños y esas niñas se quedaron secuestrados. Las niñas siguen cumpliendo su tarea en los campamentos guerrilleros, que ahora son los campamentos narcotraficantes, donde están con toda tranquilidad porque no los bombardean, porque no los fumigan, porque no los persiguen, y hay del ejército si trata de enfrentarlos. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Londoño. María Fernanda Cabal. La escucharon, ¿no? Qué exposición fantástica, claro, la que hizo María Fernanda. Desde luego que muchos hablan en contra de ella. Y entonces, pues obvio. Claro, y entonces maximizan unas declaraciones agresivas que da. ¿Qué tal lo que dijo el Brexit? Sí, señor, que lo pagaban. Los ingleses se cansaron de pagar una burocracia socialista que está entroncada ya en Ginebra. Eso es lo que estamos viviendo. Pues los ingleses dijeron no más a esto. Nos vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que dijeron en el Brexit. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, vamos a ver qué pasa en las elecciones francesas. Todo parecería indicar por las encuestas que los socialistas están perdidos. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones en Holanda y vamos a ver qué pasa en las elecciones de Alemania. El mundo ya no quiere más socialismo, ya se hartó del socialismo que no produce sino violencia y miseria. Son los eternos fabricantes de miseria. ¿Qué sería del Congreso sin mujeres como María Fernanda Cabal y la doctora Sofía Gaviria, que se amarraron bien los pantalones? Sí, señor. Bueno, y aquí tenemos la lista que la damos muy rápidamente de los 8 del Partido Conservador: David Barguil, Inés López, Arturo Yepes, Mauricio Salazar, Miguel Barreto, Jaime Felipe Lozada, Elber Hernández y Lina Barrero. Se ausentaron de la votación porque el Congreso no es el escenario para legitimar el acuerdo. En otras palabras, porque no quieren participar de un golpe de Estado que ayer, señores, se consumó en contra de la nación y de sus instituciones. María Fernanda Cabal estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos.